Muy bien, estamos grabando. 19:32 de la tarde del 3 de abril de 2025, Neuropsicología del Desarrollo. Tutoría número, he dicho que era el número 8, ¿no? Grabando como tutoría número 8. Muy bien. Para que, bueno, en casa no tenemos a nadie ahora en directo, aquí sí que tenemos a Jesús y espero que veáis la grabación y también que tengáis en cuenta lo que publiqué en la plataforma Agora. Voy a compartir escritorio para que sea más ameno y quede todo más clarito. Esto lo oculto. Me voy aquí a Mercademos, abro Neuropsicología del Desarrollo, el curso virtual. Esto voy a poner por aquí, que no moleste. Y aquí, Neuropsicología del Desarrollo, pim, 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 pim. Fuera tutoría, igual que he hecho con las otras asignaturas, pues si vais aquí a PAD, vais a ver que he hecho algunos cambios. Os comenté en la última tutoría, en la tutoría de la semana pasada, que era el 27 de marzo, jueves 27 de marzo, que no quería dejar colgados los capítulos cuando empezase la Semana Santa, que os dije, claro, es que nos queda el 11, 12 y 13, que es el bloque 3, y no quiero empezar la Semana Santa habiendo visto 1 o 2 capítulos y después que nos quede otro pendiente. Entonces, al final digo, bueno, como el 11 y el 12 están más conectados entre ellos, pues dentro del bloque 3, comenzamos bloque 3, dentro de valoración e intervención, uno es el 11, valoración neuropsicológica pediátrica, y el 12 es rehabilitación neuropsicológica infantil pediátrica, ¿vale? Pues esto lo vamos a ver hoy, como veis aquí, que os lo puse ayer, el 3 de abril, ¿vale? O sea que ahora esta es la planificación, ¿vale? Que pues ya sustituye a la planificación original, al PAT este que se había puesto, que os dice siempre que es un documento orientativo que puede sufrir cambios. Así que lo que tenemos que prestar atención es esto. Capítulos 11 y 12 los veremos ahora, comenzamos el bloque 3 y el jueves que viene veremos el capítulo 3, que un capítulo, vamos, será una tutoría muy extendida, porque vemos tranquilamente 2 capítulos de la tutoría. La semana que viene veremos el 3. El 13 lleva por título Neuropsicología escolar. Valoración neuropsicológica pediátrica, rehabilitación neuropsicológica infantil, es lo que vemos hoy, o sea, valoración y rehabilitación, y el capítulo dedicado a lo que es neuropsicología en la escuela lo dedicamos la semana que viene. Y así, de esta manera, jueves finalizamos el manual y jueves 17 y 24 de abril, que es la Semana Santa, no nos vemos, pero además el jueves siguiente, el 1 de mayo, como he dicho en las tutorías anteriores, tampoco tenemos tutoría. Así que estos 3 días, que lo tenéis en negrita, no hay tutorías. Entonces pasará desde el día 10 de abril, que será el último día que nos vamos, hasta el 8 de mayo, casi un mes que no nos vamos a ver y tendréis tiempo para adelantar, estudiar, hacer las PECs, etc. Cuando volvamos, ¿qué vamos a ver? Vamos a repasar los casos clínicos de los capítulos 3, 4, 5 y 9. Ahora os explico. El 3 lo comentamos en la tutoría pasada, que nos sobró tiempo, ¿vale? Entonces, claro, yo he dicho, bueno, pues como son 7, porque resulta que en capítulos 11, 12 y 13 no hay casos clínicos. En estos últimos capítulos, si os fijáis, no hay casos clínicos. Y en el 1 y 2, como son capítulos del primer bloque, de la introducción, tampoco hay casos clínicos. El 1 es el desarrollo del sistema nervioso en las funciones cognitivas, psicobiología, o la parte fisiológica, y la influencia del entorno sobre el desarrollo del sistema nervioso central es el capítulo 2. Tampoco hay caso clínico. Pero a partir del 3 en adelante, hasta el 9, sí que hay casos clínicos. Entonces, el 3 ya lo vimos, nada, si no hay ninguna duda, pasaremos a 4, 5 y 9, que son 3, y 6, 7, 8, 3. O sea que la tutoría del 8 nos dedicaremos a ver 3 casos clínicos, y la tutoría del 15, 3 casos clínicos. ¿Vale? ¿Por qué 4, 5 y 9? Porque 4 y 5, si miráis el capítulo 4 y 5, el capítulo 4 es el de, a ver,
El de daño cerebral adquirido es el 4. Y el 5, discapacidad intelectual, que conecta muy bien con el 9, que es trastorno de la adquisición del lenguaje oral, que también tiene su caso clínico. ¿Vale? Y 6, 7 y 8 están más conectados entre ellas porque son, entre ellos, porque son, ya les dije mejor, más rápido, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el 6, trastorno del comportamiento, que estaba muy relacionado, porque ya vimos que había muchas veces que se solapaban esos trastornos, y trastorno del espectro autista, que también estaba relacionado. Estos 3, pues lo vemos en la tutoría del jueves 15. Y la última tutoría de todos, fijaros que os he puesto en negrita que es un viernes 16 de mayo, que hacemos la simulación de examen. Si podéis estar presentes, bien, y si no, pues ya veréis la grabación, si queréis verla, y si no, pues nada. Vale. Entonces, esta tutoría se hace porque en cada asignatura, para cada cuatrimestre, se tienen que hacer 12 tutorías. Y esta es la tutoría número 12 porque la del 1 de mayo la tenemos que recuperar y se recupera el 16. ¿Vale? No hay otra posibilidad. Si os fijáis en el calendario, el 16 de mayo es la última tutoría y la semana siguiente ya tenéis la primera semana de exámenes, del 19 al 23, la semana de medio de descanso entre el 26 y el 30 y la primera de junio del 2 al 6 es la segunda semana de examen. ¿Vale? Así que no hay otra, no podemos recuperar de otra manera. ¿Vale? Bueno, pues dicho todo esto, esta es la planificación que tenéis que tener en cuenta para las próximas tutorías y es, ya os digo, pues si no hay novedad, va a ser la definitiva. Claro, que veo que difícilmente se pueda cambiar. ¿Vale? Sé que os había puesto repaso general y tal, pero claro, prefiero que veamos los casos clínicos, que nos hemos visto que un repaso general, que hablemos de manera general, cuando ya hemos visto que los capítulos son muy cortitos, ¿no? Mejor también. Vale, y la simulación de examen, pues que se la encargaremos, como os dije, ¿no? A la inteligencia artificial, que nos busque las mejores posibilidades y luego ya repasaré a ver si ha salido bien o no. ¿Vale? Pero intentaré que sea el examen lo más similar, lo más parecido al examen oficial, real, y con un grado de dificultad alto también, para que os fuerce un poquito más a ver los detalles. ¿Vale? Vamos a ver qué tal sale. En el primer cuatrimestre ya lo hice así y fue bastante bien. Fue bastante bien el primer cuatrimestre. Tú estabas en el mismo cuatrimestre, Jesús. No estabas. Estabas en Barcelona, te incorporaste en el mismo cuatrimestre. Pues el primer cuatrimestre puse varios modelos de examen y fue bien. Y los resolvíamos aquí en clase y tal. Antes hacía Cahoots, que es la aplicación esta. Pero claro, el Kahoot lo que tiene es que tiene una limitación del texto que puedes poner. Sí, puedes poner hasta 4 alternativas de respuesta, pero en la respuesta va muy justo, no puedes extenderte a la hora de poner una pregunta, está todo muy limitado. Entonces dije, bueno, pues lo hacemos así de esta manera. Nos vamos al bloque 3, estamos en el último de los bloques, que está en la página 269 y en el 271, el primero de los 3 capítulos del bloque 3, el capítulo 11, valoración neuropsicológica pediátrica. Estamos en la canción porque dice valoración. Valoración. Luego ya os he dicho, vendrá la rehabilitación y luego la explicación de lo que es la neuropsicología escolar. ¿Vale? Muy bien, dejo de compartir la pantalla. Vale. Ay, hola Catalina, que estás ahí, te has conectado y no me he dado cuenta. No sé si ha quedado todo claro lo que hemos estado comentando, si estabas ahí presente. Bueno, si hay alguna duda, pues nos escribes, ¿vale? Y nada, he dejado de compartir la pantalla. Vamos a la página 271, a la introducción. Dice que la neuropsicología tiene por objeto de estudio las funciones cognitivas superiores, la inteligencia, la atención, la memoria, el lenguaje. Hola, todo bien, ok. El lenguaje,
Las praxias son las ejecuciones, ¿no? El realizar. Y las gnosias, con G, gnosias, los reconocimientos. Y las funciones ejecutivas, pues esto, dice aquí, funciones cognitivas superiores también incluyen las funciones ejecutivas como el planificar, el organizar, el evaluar. Todo esto son funciones ejecutivas, ya lo sabéis. Pues tiene por objeto de estudio estas funciones cognitivas superiores y precisan de una valoración específica mediante test psicométricos. Esto en cuanto a la neuropsicología, y específicamente la neuropsicología pediátrica, en la 272, pues tiene en cuenta la perspectiva del neurodesarrollo, que el sistema nervioso se está desarrollando. Se está desarrollando, está evolucionando ontológicamente, se entiende. Y dice, uno, debe entenderse el funcionamiento del cerebro desde la perspectiva del neurodesarrollo, debido a, uno, la influencia del desarrollo en las estructuras cerebrales. Dos, los efectos del daño cerebral en los niños. Tres, la naturaleza y persistencia de los trastornos dependientes de la relación entre los sistemas neurológicos que son disfuncionales y los sistemas que no son disfuncionales, que están intactos. Y por último, la vulnerabilidad del desarrollo del cerebro a las condiciones genéticas y también ambientales que tenemos. Hola, Mercedes. Mercedes, no sé si has podido ver que publiqué en la plataforma ahora la planificación para las próximas tutorías. Hoy vemos capítulos 11 y 12, en la del 10, sí, lo viste, capítulo 13 la próxima semana. Luego hay 3 jueves que no nos vemos, 17, el 24 y el 1 de mayo, para la tutoría. El 8 de mayo vemos los casos clínicos de los capítulos 3, 4, 5, 9, 4 y 5, 9, porque el 3 ya lo vimos. El 15 de mayo los casos clínicos, capítulos 6, 7 y 8. Y el viernes 16 de mayo, tenemos que recuperar la del día 1, que es festivo, haremos la simulación de salud. ¿Vale? Y ya está. Entonces hoy vemos capítulos 11 y 12 y la semana que viene el 13. Y así ya vais a la Semana Santa con estos capítulos al menos vistos aquí. No queda a la mitad, ¿no? Porque claro, irnos y a lo mejor dejar un capítulo pendiente o 2 y estar casi un mes, porque fíjate que son 3 jueves que no nos vemos, pero es desde el 10 de abril hasta el 8 de mayo, es la siguiente tutoría, o sea, es un mes prácticamente. Vale. Pues estamos en la página 272. En el tercer párrafo dice, diversos sectores han detectado la escasa correlación que en ocasiones existe entre los resultados de un test y la capacidad funcional del niño en su vida cotidiana. Escasa correlación. Por este motivo, más abajo dice, hay que recurrir a la observación directa en diversos entornos, la aplicación de cuestionarios o escalas y a la historia clínica, la información que recoge la historia clínica. Es necesario integrar toda la información obtenida por diferentes fuentes y procedimientos y no centrarse únicamente en el resultado de un test. He hablado con un compañero médico esta mañana, ayer también me comentaba, ¿no? La celeridad con la que se está atendiendo en las consultas, justamente por la demanda que hay, ¿no? Tanto pública como privada. Todo rápido, todo con mucho tiempo. Y siendo doctor, por ejemplo, dice, menos mal que le dije a la doctora que me atendió que soy médico, porque en 5 minutos me despachó. Dice, pero es que si no se lo hubiera dicho, me hubiera sacado de la consulta al segundo minuto. Y resulta que vino bastante afligido porque dijo que le había subido, le había mirado la tensión, le había medido la tensión y le había salido pero altísimo. Y claro, él dice, es la primera vez que me pasa. Claro, resulta que o no se midió bien la tensión o el equipo no estaba calibrado, porque en nuestro centro de salud sí que hizo la medición y salió los niveles normales. O sea que
Sí, como un pico. Sí, pero él está muy acostumbrado a esto y él siendo médico y tal, dice, yo estaba muy tranquilo, estoy muy acostumbrado a los reconocimientos de este tipo y tal, a hacerlos y sí, sí, tanto como paciente como doctor, aplicarlo y tal. Y estuvimos charlando y tal, dice, pero en 5 minutos ya me había sacado de la consulta. Y si no hubiera sido que le dije a la doctora y estuvimos, pues eso, hablando un poquito, al segundo minuto ya no estaba. Que lo comento porque dice aquí, es necesario integrar toda la información obtenida por diferentes fuentes y procedimientos y no solo centrarse únicamente en el resultado de un test. Pero claro, que las circunstancias que tenemos, que nos encontramos en los centros de salud públicos y privados hoy día es todo celeridad. Claro, así es como se debería hacer en teoría. Y luego está la mala praxis, ¿no? Que no depende muchas veces de los profesionales, sino que la propia gestión del centro. Desde arriba se dice que se tiene que hacer así. Y no hay tiempo, y todo rápido, rápido. En fin, este capítulo trata de establecer los pasos que hay que seguir en la práctica clínica, dice las últimas líneas, y ofrecer las herramientas que deberían tenerse en cuenta cuando se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica en el ámbito infantil, que deberían tenerse en cuenta. Vamos al apartado 11.2 de la página 273, similitudes y diferencias con la neuropsicología del adulto, muy importante. En el segundo párrafo dice, difieren en el estado del cerebro en el momento de la valoración. Uno está consolidado, que es el cerebro adulto, y el otro en proceso de desarrollo, el cerebro infantil. En la evaluación de los niños es fundamental tener en cuenta tanto la edad del niño como el nivel de desarrollo en el que se encuentra, la influencia del entorno familiar y los antecedentes culturales. El cerebro del niño, dice, está en un estado de rápida evolución, mientras que los cambios en el cerebro del adulto son más lentos y van en la dirección opuesta. Porque el niño está creciendo, se está desarrollando, es joven, pero el cerebro del adulto está envejeciendo. Las alteraciones cerebrales en los niños suelen ser más generalizadas. Frecuentemente no permiten una delimitación o localización anatómica precisa en los niños. El desarrollo del niño va de abajo a arriba. Una lesión impide el desarrollo de los procesos de organización superior. Sin embargo, en el adulto también puede ir de arriba a abajo. También, ¿eh? No es que no vaya. Es que también puede ir de arriba a abajo. La lesión afecta a funciones más elementales, pero se conservan las funciones superiores o las capacidades que ya están consolidadas. Vale, tener en cuenta eso, que también puede ir. No es que no solamente vaya de arriba a abajo, sino que también. O sea, de abajo arriba y también de arriba abajo. En el 84, Fletcher y Taylor hablan señalan de algunas creencias erróneas que son las más típicas. Los síntomas de los trastornos del cerebro son similares en los niños y los adultos. Los test creados para medir una habilidad concreta en el adulto miden lo mismo en el niño. Los déficits específicos de comportamiento son el reflejo directo de un daño cerebral. Los déficits conductuales representan una disfunción, una desviación clara de un continuo. Y para evitar caer en estos errores, Fletcher y Taylor enfatizan la importancia de entender las características propias de los trastornos médicos y del neurodesarrollo y, importante, considerar la influencia de las variables moduladoras como el entorno y los factores sociales. Esto es importantísimo. 3 líneas más abajo. Fletcher y Taylor sugieren la necesidad de centrarse en cómo esa dificultad interfiere o interrumpe el desarrollo, en lugar de identificar qué alteraciones anatómicas está ocasionando tal situación. O sea, es secundario. Identificar qué alteraciones la anatomía está ocasionando la situación de discapacidad o de trastorno, no es tan importante como la necesidad de centrarse en la dificultad que está interfiriendo o interrumpe el desarrollo del menor, del niño, del infante.
Así, la neuropsicología pediátrica incorpora un modelo constructivista o interactivo en el que se concibe la relación cerebro-conducta como bidireccional. De tal cerebro, tal conducta, de tal conducta. Así irá el cerebro también. En los niños, dice más abajo, en el último párrafo, la disfunción cognitiva puede ser cambiante. Y a medida que el cerebro se va desarrollando, pueden emerger características nuevas. En el adulto esto ya es más difícil que suceda. 11.3. Motivos para solicitar una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica persigue valorar funciones cognitivas, conductuales y emocionales que puedan estar alteradas como consecuencia de una afectación funcional o estructural del sistema nervioso central. Afectación en las funciones o en la estructura. Por eso se llama neuro. Aparte de neuropsicológica, neuro más estructural, psicológica más funcional. Los motivos para realizar una evaluación neuropsicológica son diversos, según Artigas, Pallarés y Narbona en 2011. Identificar y cuantificar déficits cognitivos y conductuales derivados de lesiones cerebrales de distintas etiologías, distintas causas. Determinar las secuelas sociales, escolares, familiares, legales y personales. En 3 dice contribuir al diagnóstico diferencial. Obtener información que permita contribuir al diagnóstico diferencial. Dice, si se consulta por dificultades del aprendizaje y del lenguaje y se sospecha de un síndrome de X frágil, resulta apropiado saber si el perfil neuropsicológico es consistente con lo que se conoce de dicho síndrome. O sea que hay que mantener esa flexibilidad también. En 4, diseñar un programa de intervención destinado a mejorar las dificultades yo he añadido el o potenciar las habilidades detectadas. En 5, monitorizar la evolución y la eficacia de los tratamientos farmacológicos, educativos, reeducación específica. Asesorar sobre el tipo de escolarización y valorar si es preciso realizar un plan individualizado o adaptaciones metodológicas para mejorar el rendimiento escolar. Contribuir al diagnóstico de un gran número de trastornos en los que las herramientas médicas, dice más abajo, electroencefalograma, estudios de neuroimagen, pruebas metabólicas, etcétera, no ofrecen información para el diagnóstico. No ofrecen información para el diagnóstico. Porque es más funcional, no es estructural, como decíamos antes. La información que tenemos a partir de electroencefalograma, estudios de neuroimagen, pruebas metabólicas, pues nos pueden dar más una idea a nivel estructural, pero funcional es más complicado. Bueno, y conocer el perfil, dice en 8, de habilidades cognitivas o descartar dificultades a raíz del diagnóstico realizado a un familiar de primer orden. Así que podéis señalar ahí el diagnosticar o el diagnóstico realizado a un familiar de primer orden. Los niños candidatos para una evaluación neuropsicológica se dividen en 4 categorías. Lesiones cerebrales adquiridas, malformación congénita del sistema nervioso central, problemas médicos o metabólicos que impactan sobre el funcionamiento del sistema nervioso central y un problema o trastorno vinculado a la maduración del sistema nervioso central con una base genética. Curioso, porque aquí hablan de la base genética y no de la base importantísima también que hemos visto, contextual, ecológica, ¿no? Del ambiente, ambiental, que también es muy importante. Y aquí no lo nombra en estas cuatro categorías. De la evaluación neuropsicológica infantil, en el apartado 11.4, los pilares fundamentales de la evaluación neuropsicológica son la entrevista clínica, que se ve en el apartado 11.4 y 11.6,
También la valoración neuropsicológica, los mismos apartados. La comunicación de resultados se ve en el 11.7. El informe e intervención en el 11.8. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos a la 276, 11.4.1, fases de la evaluación neuropsicológica infantil, la historia clínica. Dice, en la primera entrevista se obtiene la información aportada por los padres. Las entrevistas, que pueden ser más estructuradas o semi-estructuradas, persiguen obtener la siguiente información, que es la que vemos también ahí en el cuadro 11.1. Hay más detalles en el cuadro que en el texto. En el texto ya veis que hay 5 puntos y dice datos descriptivos básicos, historia del desarrollo, historia social, historial médico relevante y antecedentes familiares de interés. Y en el cuadro 11.1 tenemos, con más detalles, datos de la historia clínica, del embarazo, del parto, del desarrollo, la historia médica, de audición, de visión, por ejemplo, los antecedentes que hay familiares, la historia escolar y lo relativo a la sociabilidad. Esto en cuanto a historia clínica. Y en el apartado B tenemos la selección de herramientas de evaluación. Selección de herramientas, nos dice en el segundo párrafo que es recomendable ofrecer una breve explicación ajustada a la edad del niño sobre las tareas que tiene que realizar, pactando intervalos de descanso y disminuyendo de esta manera la ansiedad o el nerviosismo ante una situación poco conocida, que es lo que os comentaba antes del tema de la tensión, que para el médico es una situación muy conocida, rutinaria. Puede ser beneficioso dedicar los primeros 15 o 20 minutos a hablar sobre algún tema atractivo o simplemente permitir algún juego. Y transcurrido este periodo de tiempo, pues se puede reconducir la evaluación. Y también encuentro a veces en el trabajo personas que hay que hacerles un psicotécnico y se ponen muy nerviosas. Entonces comienza a charlamos un poquito de a qué se dedica y tal, y cuando ya están más relajadas, pues, venga. Y hay personas que pues les cuesta, es una situación para ellos que se ponen nerviosos. Y entonces pues hay que hacer un poquito de tiempo y se tienen que relajar. No es que lo pongamos ahí a jugar, pero sí un poco que te ganen confianza, ¿no? Que vean que eres una persona como ellos y en fin, un par de risas y después continuamos. Muy bien, en la última línea dice, los niños con problemas de conducta, de la 277 paso a la 278, pueden tratar de manipular la situación, haciendo preguntas, negándose a contestar, levantándose, pidiendo descansos constantemente o incluso mostrar hostilidad. Luego, en adolescentes ya tienen tan fuertes, los adolescentes son más altos que yo que soy bajito. ¿No? Tenerlo en cuenta también esto. Está claro. Bueno, y lamentablemente no hace mucho que se ha dado un caso de un sanitario que sufrió una agresión y murió en la península. No sé si lo habéis visto en las noticias. En consulta. Creo que era una trabajadora social, si no me equivoco. Ah, sí, la trabajadora social, sí. Sí, sí. Ya, bueno, pero... O una educadora, sí, en un piso tutelado. Sí, yo he trabajado en pisos tutelados también. No suele haber problemas, pero siempre te encuentras en un caso extremo. Sí, a veces pasa. A veces pasa. Dice, al igual que con los adultos... Ah, bueno, perdón, me salta una línea arriba. Dice, bueno, pues dice que incluso mostrar hostilidad. Que estas conductas son un dato más a tener en cuenta con relación a la observación y el posterior análisis. Que se comporten así, pues claro, hay que tenerlo en cuenta. Al igual que con los adultos, es necesaria una actitud de aceptación, comprensión y respeto hacia el niño. Generar un buen entorno es importante y cuando estamos frente a niños es imprescindible. Para seleccionar los test hay que considerar 7 premisas. Las funciones que se quieren evaluar, claro.
la finalidad de la evaluación, las limitaciones que conllevan las características del niño, el repertorio que tenemos de test para explicar, que también está en algunos casos muy limitado, y el tiempo, otra vez, que se dispone para llevar a cabo la evaluación. Otra vez el tiempo. Nos vamos al cuadro 11.2, observaciones cualitativas. Durante la resolución de las tareas, también de la conducta del niño, del funcionamiento, los niveles de estrés o ansiedad, la capacidad comunicativa, las verbalizaciones que realiza el niño y los tipos de respuestas conductuales durante la ejecución de los tests. En la 279 dice, la selección de los tests ha de ser flexible, es decir, se pueden y deben ir modificando en función de los resultados que se obtengan o de las dificultades que pueden aparecer. Esto también entre las consultas a veces se ve esto que se aplica un protocolo y como es el protocolo, pues hay que seguir el protocolo y el protocolo. Y el protocolo, pues muchas veces tenemos que ser flexibles. Es importante tener en cuenta que no debemos sobrecargar al niño con numerosos test, también nos dicen, y más abajo, las puntuaciones que se obtienen son cuantitativas, de cantidad. Esto es, nos dan información sobre el valor relativo de la puntuación obtenida con respecto a los datos normativos, siempre. Pero en la evaluación neuropsicológica, más allá de las puntuaciones de test, se pueden observar aspectos cualitativos, como hemos visto en el cuadro 11.2, que ayudan a entender mejor los datos, completar la información y analizar los procesos cognitivos. Es importante observar y comparar la conducta en distintos ámbitos, por ejemplo, en la escuela, en una situación no estructurada, como puede ser la sala de espera de la consulta. Hasta en la sala de espera de la consulta podríamos poner ahí, prestar atención a lo que sucede. No todas las dificultades que se observan afectan del mismo modo al niño, ni tienen la misma relevancia. En las últimas líneas dice si surgen dudas respecto a los resultados obtenidos y la propia impresión clínica, se aconseja alargar el proceso de evaluación. Test empleados en la evaluación neuropsicológica. Las habilidades medidas con los instrumentos de evaluación neuropsicológica suelen agruparse en áreas o dominios como la atención, lenguaje, el cálculo, la memoria, aprendizaje, percepción, motricidad, funciones somatosensoriales, habilidades espaciales y funciones ejecutivas. Se solapan unas con otras. En la 280, las últimas líneas del párrafo superior, nos hace un avance de lo que se va a ver en los apartados del 11.5.1 al 11.5.6. Dice, la atención y las funciones ejecutivas se pueden considerar conjuntamente. El cálculo se puede interpretar parcialmente como parte del lenguaje, de la atención o las funciones ejecutivas. La percepción se puede considerar conjuntamente con las habilidades espaciales y es posible referirse a ella dentro de las funciones visuoperceptivas o visuoespaciales. Y dice Joaquín Fuster, en 2003 decía, fijaros esta cita, y luego en la última línea dice, la inteligencia se sirve de todas las funciones. La inteligencia se sirve de todas. Es importante tener claro qué se está buscando y para qué. La edad cronológica y mental, los posibles déficits, así como el tiempo disponible para realizar la evaluación. Hablan aquí de la página web síntesis.com, porque esto es de la editorial Síntesis, pero bueno, también hay una muy conocida que es TEA Ediciones, teaediciones.com, donde se proponen también términos conocidos. En 11.5.1, funcionamiento intelectual, en 11.5.2, funciones ejecutivas, en 11.5.3, atención, en 11.5.4, lenguaje y funciones instrumentales, en 11.5.5, memoria y aprendizaje.
Y en 11.5.6, funciones visoperceptivas, visoespaciales y visuoconstructivas, como habíamos dicho, ¿vale? Pues viendo esto, dentro del apartado 11.5, estos subapartados, luego pasamos a 11.6, 11.7, 11.8 y ya iríamos al capítulo 12. El 11.8 dice, habla de la intervención. Bueno, pues la intervención está refiriendo a la rehabilitación, que es el próximo capítulo, el 12, ¿vale? Bueno, volviendo atrás, vamos con la función, el funcionamiento intelectual. 11.5.1, página 280. Dice que es el punto de partida. Se puede evaluar desde el nacimiento, hablándose durante los 3 primeros años de cociente de desarrollo. Cociente de desarrollo. El funcionamiento intelectual se puede evaluar desde el nacimiento. Y ahí se habla de cociente de desarrollo. Existen numerosas pruebas, si bien las más utilizadas son las escalas de inteligencia de Wechsler. Un tema fundamental en cuanto al progreso de la inteligencia en la infancia es si el cociente de inteligencia permanece estable a lo largo del desarrollo. Dice 2 líneas más abajo, 3, dice, los estudios de seguimiento cuestionan esta idea general. 5 líneas más abajo, los test tradicionales de desarrollo infantil no predicen bien los resultados en test de inteligencia administrados posteriormente. En cuanto a funciones ejecutivas, dejamos el funcionamiento intelectual y habla de la función reguladora del resto de las funciones y, por tanto, la base del control cognitivo, según Barclay 2012. La capacidad de organizar, planificar, seleccionar apropiadamente los objetivos, iniciar un plan, mantenerlo en mente mientras se ejecuta una determinada tarea. Estos emergen en el primer año de vida y continúan desarrollándose a lo largo de la adolescencia, las 2 últimas líneas, 3 últimas líneas. En cuanto a la atención, en el entorno concurren tal cantidad de estímulos que el cerebro es incapaz de procesarlos en su totalidad. Paso a la 282. Por lo que se requiere, una función capaz de regular, seleccionar y organizar toda la información. De forma simple, el término atención puede conceptualizarse como la puerta de entrada del flujo de la información hacia el cerebro, según Petersen 2012. Ojo, porque habla de la atención, no de la percepción, de la atención. Componentes o subtipos, la capacidad de alerta, la atención focalizada o selectiva, la atención dividida, la atención sostenida y la atención alternante. Comprende varios procesos básicos, la selección sensorial, filtrado, enfoque y cambio automático, la selección de respuesta, la capacidad de atención y el rendimiento sostenido. Esta complejidad implica que no pueda estar ligada a una única estructura anatómica, ni se pueda utilizar determinado test para medirla de forma específica. 11.5.4, lenguaje y funciones instrumentales. El lenguaje dice el ser humano está biológicamente preparado para adquirir el lenguaje de manera innata, de forma innata. 4 líneas después dice es importante evaluar el lenguaje a través de una porción observacional del lenguaje espontáneo que permita valorar aspectos cualitativos, lo que se ve en el cuadro 11.3, aspectos no verbales, de forma, de contenido y el uso de interacciones verbales. Y también una parte psicométrica, ¿no? Valoramos aspectos cualitativos y una parte psicométrica. No es lo mismo observar el lenguaje en situaciones libres que durante la realización de un test en el que se limita la expresión. Por ello, observar el juego puede ser un medio muy útil para valorar el lenguaje. Cómo juega el niño, la niña. O también en la interacción con la familia, que es lo que se ve en el cuadro 11.4. Aspectos que observar en el registro del lenguaje. En cuanto a contenido, léxico semántico, forma, la fonología, la morfología, la sintaxis y la pragmática, ¿no? Aspectos a valorar en la pragmática, el turno, si se respeta el turno de palabras, la calidad informativa de la conversación, la adecuación del gesto al contenido del lenguaje, ¿eh? Y la flexibilidad para cambiar de tema. Pues el uso social del lenguaje, ¿eh? Práctica, la parte práctica. Esto en cuanto a lenguaje, apartado A, y ahora vamos en apartado B, lectura y escritura.
dentro del subapartado de lenguaje y funciones instrumentales. De la 284. Dice que la lectura y la escritura requieren un proceso de aprendizaje gradual en el que se va adquiriendo cada vez mayor eficacia debido a la automatización de dicho aprendizaje. Proceso de aprendizaje gradual en el que se va adquiriendo cada vez mayor eficacia debido a la automatización, siendo imprescindible valorar tales habilidades y la evaluación neuropsicológica, aunque éstas no sean motivo de preocupación. Importantísimo también. No solamente lo que nos preocupa, sino aquellas que puedan pasar desapercibidas. En cuanto a memoria de aprendizaje, registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información según Baddeley y otros 2009. La memoria no es unitaria y se puede clasificar empleando diversas dimensiones. Una dimensión temporal, una dimensión secuencial y una dimensión de contenido. De la temporal dice memoria inmediata, memoria de trabajo, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Esta es la dimensión temporal, la memoria. En los trastornos del neurodesarrollo, especialmente los trastornos del aprendizaje, la memoria a corto plazo, sobre todo la memoria de trabajo, tiene un papel crucial, ya que interviene en múltiples funciones cognitivas complejas del cerebro, como la lectura, la comprensión de texto, la resolución de problemas matemáticos y el cálculo. En cuanto a la dimensión secuencial, pues dice que se divide el proceso némico, de memoria, en fases sucesivas. Fase de recepción y registro de información, de consolidación, de almacenamiento, de recuperación de la información y de evocación. En el recuerdo. Y después está la dimensión del contenido. Si os fijáis, dice, se diferencia entre memoria declarativa, es lo que se puede decir explícitamente, la capacidad para la recolección consciente de datos y la memoria no declarativa, que es implícita, procedimental. Como por decíamos antes, el conducir un vehículo o que no se nos olvide montar en bici. Vale, así que vemos que la memoria, como decíamos antes, no es unitaria, se puede clasificar en diferentes empleando diferentes o diversas dimensiones. 11.5.6, funciones visuoperceptivas, visoespaciales, visoconstructivas, lo podemos señalar todo. Permite la interacción real o imaginaria con el espacio, engloban la identificación y la representación de formas, tamaños y dimensiones, la habilidad constructiva, la discriminación de posiciones y direcciones y además la comprensión y el uso de componentes del lenguaje que impliquen temporalidad y espacialidad. Ojo, porque la comprensión y uso de componentes del lenguaje están aquí. Cuando implican temporalidad y espacialidad. Están en este apartado, están dentro de funciones visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas. Los niños con dificultades visoespaciales suelen confundir derecha e izquierda, delante y atrás, arriba abajo, no ubican de forma correcta los objetos en el espacio y pueden confundir letras especulares de espejo, P y Q, D y B, especulares, que tienen, sí, se pueden cambiar en el espejo o su reflejo es el contrario. No es raro que tengan dificultades en algunos aspectos de las matemáticas y problemas para interpretar ciertos conceptos de física y de geometría. 11.6, evaluación del estado de ánimo, la conducta, el funcionamiento adaptativo y la personalidad. Bueno, pues ya veis que es un apartado muy cortito y aquí nos hablan de la evaluación neuropsicológica que no puede considerarse acabada hasta que se valoren estos componentes. O sea, estado de ánimo, conducta, funcionamiento adaptativo y personalidad. Y nos vuelven a remitir a síntesis y pues también nos remito a CEA Ediciones. 11.7, comunicación e informe de resultados. Bueno, pues en todos los casos evaluados hay que preparar un informe que refleje detalladamente los datos del sujeto, las preocupaciones iniciales y los hallazgos de las pruebas, con las observaciones cualitativas que reflejen el perfil cognitivo y conductual del niño evaluado, acompañado de las recomendaciones o del plan de actuación. Vale. Entonces, observaciones cualitativas, ojo.
Que aquí nos cambian una palabra y tenemos un problema en el examen. Una vez obtenidos los datos, se llega a una conclusión y a un diagnóstico. Se consideran dos fases. La primera centrada en la comunicación de los resultados y las conclusiones a la familia. Es recomendable, si la edad y la capacidad de comprensión lo permiten, explicar al niño los hallazgos, adecuándose a su nivel y a la preocupación que haya mostrado durante el proceso. La preocupación que tenga el niño. Dice, y aunque sea un niño, necesita una respuesta explicativa, coherente de lo que le está pasando, ya que él es consciente y lo vive día a día. Pero hemos dicho, adecuándose a la preocupación que muestra. Es prácticamente, en la página 286 dice, una constante que el niño tenga la autoestima baja. Así pues, en el momento en el que se le proporciona una interpretación que facilita la comprensión de sus dificultades, puede iniciarse un proceso de aceptación desprovisto del sentimiento de culpa y de la responsabilidad, que le ayudará a tener una imagen más positiva y real de sí mismo. Qué bonito esto, ¿eh? Y hay una... No, lo digo de corazón, ¿eh? No lo decía burlonamente, que es bonito. Hay que pensar que estamos delante de un niño que con la autoestima baja, que es algo muy triste. Para él y verlo, ¿no? Para nosotros también. Claro. Adultos. Sí, sí. Y luego hay una segunda fase, una vez comunicado y aclarado el interrogante respecto a los resultados, se inicia la segunda fase, en la que debe quedar todo plasmado en un informe escrito. Los informes no tienen una estructura fija. Esto también se lo recordamos a aquellos que hablan de siempre el protocolo. Los informes no tienen una estructura fija, por lo que pueden variar de forma, contenido y lenguaje. Estilo, la redacción clara y sencilla, con independencia de quién sea el destinatario. Frases cortas. La redacción cuidadosa. También, bueno, ves algunas faltas ortográficas, sintácticas en los informes que bueno, que llaman muchísima atención. Se debe evitar las declaraciones sin fundamento o hacer un relato en el que se minimice el individuo o que contenga connotaciones negativas. Y también dice aquí, este debería ser nombrado por su nombre y no como el paciente. Luego aquí tenemos un conflicto con la protección de datos, pero bueno, como en principio va solamente para los familiares y tal, pero bueno, pero es más humano, ¿no? Lo que se intenta transmitir aquí. Vale, tenéis más información sobre el Richo 2010 en la referencia bibliográfica, ¿sí? Creo yo, no lo he comprobado. Pero si miráis la referencia bibliográfica, pues ahí tenéis. A mí me gusta esto, que se humanice el trabajo, no que sea todo tan aséptico. La longitud, bueno, pues puede variar considerablemente y depende de la finalidad y de la complejidad de los hallazgos. La privacidad de información confidencial, de información que sea válida pero no relevante, debe ser omitida. La información que sea válida pero que no es relevante, omitida. La omisión de información irrelevante es un principio ético. Fijaros, todo aquello que sobra es ético retirarlo. Según la APA, lo tenéis ahí. Cautela con la información confidencial o negativa que implique a terceros, exparejas, por ejemplo, que hoy en día está a la orden del día. Hoy en día es muy frecuente tener problemas con que uno quiere estar de acuerdo con la evaluación, ya sabemos. Y que no identifique a ninguna persona sin su consentimiento previo. Una de las cosas principales que se tiene que hacer en una consulta es que firme la confidencialidad de los datos, ¿sí? Y nos dé el consentimiento informado, claro. Porque después podemos tener un problema. Si hacemos todo el trabajo y no lo tenemos firmado, luego puede venir la denuncia. Así que lo primero de todo, el consentimiento previo. Contenido, pues la información básica, nombre, fecha de nacimiento, edad, fecha de la valoración, del informe, centro escolar, motivo de la consulta, antecedentes personales, familiares de interés, desarrollo de hitos evolutivos y adquisiciones básicas del neurodesarrollo, contexto, preocupación de la familia, dice, observaciones durante la historia clínica y en el momento de la valoración, resultados de las pruebas realizadas y resumen del perfil cognitivo, además del diagnóstico y la recomendación. Eso sería
resumen de lo que hay del contenido. Y ahora que hablamos de la intervención, nos vamos al próximo capítulo, el 12, la rehabilitación. Sí. En cuanto a la intervención, dice que, bueno, pues un plan de actuación. ¿Qué se debe hacer? La intervención da sentido a la evaluación neuropsicológica y viceversa. ¿Sí? La intervención da sentido a la evaluación y la evaluación da sentido a la intervención, claro. El objetivo de la evaluación neuropsicológica no debería ser únicamente el diagnóstico, sino también identificar los puntos fuertes y débiles para poder guiar el tratamiento. También los puntos fuertes que muchas veces se nos olvidan. Nos vamos al 12, rehabilitación. Ahí tenéis la introducción. En la 292 dice, es pertinente considerar la rehabilitación neuropsicológica infantil en el marco del modelo biopsicosocial definido por la OMS. Estoy en la 292 en el tercer, el párrafo antes de los puntos. Y este modelo define 3 conceptos clave. Deficiencia o déficit a nivel orgánico. Esto es del modelo biopsicosocial, la parte bio. Las limitaciones en las actividades a un nivel personal, la parte psico, individual. Y las restricciones en la participación a un nivel social, en la parte social del modelo biopsicosocial. ¿Vale? Me voy a la 293, en el tercer párrafo, dice, en el caso del daño cerebral adquirido, el proceso de rehabilitación debería iniciarse lo antes posible, claro, siempre y cuando el niño esté médicamente estable. Se describen 3 fases, la intervención en la fase inicial, coma y estado de mínima conciencia, que consiste en la estimulación sensorial regulada, en esta fase inicial. Segunda fase, el objetivo es incrementar el nivel atencional. Entonces, seguimos en la introducción. El nivel atencional, mejorar la comunicación y facilitar la recuperación de las alteraciones cognitivas y conductuales de una manera intensiva para poder preparar el regreso a su entorno después del alta hospitalaria. La última fase hace referencia a la reincorporación al entorno familiar y escolar. También a la escuela, También la escuela. El proceso rehabilitador no solo en el niño y en la familia, sino también en la escuela. Considerando la importancia de la intervención en el ámbito escolar, le dedicamos el siguiente capítulo, el último, el 13. Scholberg y Matier, 2001, proponen 6 principios que sustentan la rehabilitación neuropsicológica. Utilizar un modelo de tratamiento basado en teorías y conceptos experimentales. ¿Sí? Utilizarlo, Aunque esté basado en teorías y conceptos experimentales, que muchas veces parece ser, no, es que esto es experimental, como que está en una fase experimental de desarrollo, pues aquí te dicen que hay que utilizar un modelo en fase experimental. Utilizar actividades terapéuticas que estén jerárquicamente organizadas, de sencillas a complejas. Proporcionar al niño de sencillas a complejas. Jerárquicamente organizadas de esa manera. Proporcionar al niño el suficiente entrenamiento por repetición para ayudar a la correcta interiorización del aprendizaje. Las decisiones de tratamiento han de estar basadas en los progresos del niño. Muy importante esto también. Desde el principio del tratamiento, facilitar de forma activa la generalización a las actividades de la vida diaria. Terapia ocupacional. Y 6, tener flexibilidad en cuanto a la adaptación de los objetivos de tratamiento. Terapia ocupacional es cuando estamos hablando de adultos, pero bueno, para que nos entendamos. Es muy habitual en adultos. Y había dicho, el último era flexibilidad en cuanto a la adaptación de los objetivos, ser flexibles. Muñoz y Tirapu, 2001, hablan de las características generales que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier programa de rehabilitación. Tomar como punto de vista modelos teóricos de referencia. Vale, Bonanit, Catalina. Modelos teóricos de referencia como punto de partida. Adoptar una perspectiva interdisciplinar y múltiple. Establecer un orden de prioridades. Comenzar la intervención de forma precoz. Emplear un tiempo suficiente de tratamiento. Centrar la rehabilitación en las limitaciones derivadas del déficit, no en el propio déficit. Aquí le ponéis unas gafas grandísimas o una lupa, como queráis. Centrar la rehabilitación en las limitaciones derivadas del déficit, no en el déficit en sí, las limitaciones que produce el déficit. Las habilidades conservadas
son la base del tratamiento y considerar también las variables, como no, imprescindible, las variables emocionales. Ojo, porque se pone en el examen, centrar la rehabilitación en el déficit y caemos. Y eso es, centramos la rehabilitación en las limitaciones que produce el déficit. 12.2, modelos de intervención neuropsicológica. Por ejemplo, tenemos la figura 12.1, modelo de rehabilitación neuropsicológica infantil. Según el objetivo de intervención, Catropa y Anderson, en 2009, pues proponen restauración, tratamiento directo de los déficits cognitivos subyacentes, compensación, dice que lo relevante es lograr unos objetivos determinados independientemente de los medios empleados a tal efecto, lograr unos objetivos determinados independientemente de los medios empleados a tal efecto. Bueno, está diciendo casi el fin justifica los medios. En este caso, tanto los cuidadores como la familia y los profesores desempeñan un papel relevante en la comprensión de las dificultades y la modificación del entorno del niño. Las técnicas de restauración y las estrategias compensatorias no son mutuamente excluyentes. Y Anderson, 2003, considera que la rehabilitación neuropsicológica de los niños con daño cerebral integra los siguientes puntos. Restauración de la función, se ve en el apartado 12.2.1. Adaptación funcional, 12.2.2. Modificación del entorno, 12.2.3. Intervención en la familia, 12.2.4. Intervención en la escuela, 12.2.5. Intervenciones conductuales y emocionales, 12.2.6. A ver, nos queda... Bueno, sí, lo podemos terminar rápido. Vale, pues hay que echarle un vistazo a eso. Ahí tenéis la rehabilitación neuropsicológica en niños con daño cerebral y tenéis esos apartados. El objetivo, dice la 296, no es la recuperación de las funciones mentales superiores, no es la recuperación de las funciones mentales superiores, sino contribuir a la mejora de la calidad de vida del niño. Estos detallitos son los que hay que tener en cuenta cuando vayamos al examen. Y para ello es necesario contar con la colaboración de la familia, la escuela, los amigos y la comunidad. Bueno, en cuanto a la restauración de la función, nos hablan ahí incluso de algunos programas informáticos, de la adaptación funcional. Bueno, yo aquí ya no tengo nada más señalado, pero bueno, es todo importante, ¿eh? Modificación del entorno, intervención en la familia. En la página 299, Solver y Matier, 2001, propone una serie de estrategias clínicas que se pueden utilizar para ayudar a los padres. Facilitarles información sobre el daño cerebral y sus efectos. Ayudarles a aprender más sobre el daño cerebral. Enseñarles estrategias para manejar la conducta. Enseñarles estrategias para reducir la ansiedad y el estrés. Derivarles a tratamiento psicológico cuando sea necesario y facilitar información sobre asociaciones de daño cerebral. Asociaciones de personas o de familiares, padres y madres de niños y niñas con daño cerebral. El 12.2.5 es la intervención en la escuela. De esto se habla en el capítulo 13. ¿Vale? O sea que tenéis lo mismo, que es como una especie de avance o introducción a lo que se ve en el capítulo 13. Luego viene intervenciones en los problemas conductuales y emocionales. Y nos dice que, según Muñoz y Tirapo, 2001, las técnicas de modificación de la conducta tienen las siguientes ventajas. Bueno, pues prestarle atención a eso. Se apoyan en una metodología de caso único. Sabéis lo que es caso único, metodología de caso único, que no es estadístico, sino es que el caso que tenemos delante es caso único. Establece una serie de conductas diana, objetivos, que constituyen los objetivos específicos y concretos del tratamiento. Considera la evaluación de la intervención como dos procesos inseparables, por lo que el tratamiento puede ser continuamente evaluado. Claro, el mismo tratamiento tiene que pasar por un proceso de evaluación continua, una evaluación continua. Muchas de las técnicas de intervención derivadas de este enfoque no ponen el énfasis en la interacción verbal, como sucede con las técnicas clásicas de psicoterapia.
Hay que tener en cuenta que estos niños presentan dificultades para la comprensión de instrucciones o problemas de memoria, lo cual va a suponer una limitación importante en cuanto al uso de estrategias basadas en la mediación verbal. Los niños tienen que adquirir después de la lesión un gran número de comportamientos y estas técnicas están basadas en los principios básicos del aprendizaje. En SEIC dice la mayoría de las conductas problemáticas pueden estar potenciadas por contingencias de reforzamiento inadecuadas o estar motivadas por diferentes reacciones emocionales. Las técnicas de modificación de la conducta permiten reducir o evitar el empleo de psicofármacos, importante, y los efectos secundarios, más importante todavía, efectos secundarios negativos. Y, por último, se desarrollan de forma preferente en las mismas situaciones de la vida real de los sujetos y pudiendo ser aplicadas por los propios familiares con un entrenamiento previo. Así que estas son las ventajas de las técnicas de modificación de la conducta, que son las que empleamos los psicólogos y las psicólogas. Existen diferentes técnicas y estrategias orientadas a modificar la conducta según el objetivo deseado. Si el objetivo es implantar una conducta, mantener o incrementar conductas, restringir o eliminar conductas. También lo sabemos. Implantarla, mantenerla o que se incremente o restringirla, al contrario, eliminarla. En 12.3 tenemos estrategias y recomendaciones prácticas, ¿vale? Para problemas cognitivos, en 12.3.1 y en 12.3.2 en la página 307 para problemas conductuales y emocionales, ¿vale? Son, como dice el apartado, estrategias y recomendaciones prácticas, ¿vale? Así que conviene que le echéis un vistazo porque es todo importante, es muy práctico a la hora de llevar a cabo esas recomendaciones en el ámbito clínico, ¿no? Y escolar también. Y familiar, ¿vale? Entonces, el próximo día vemos el capítulo 13, que está específicamente dedicado a la neuropsicología escolar, que tiene que ver con ese, hemos dicho, ese apartado 12.2.5 que hay en la página 300, la 300 y la 301, ¿vale? Y nada, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos la próxima semana, vemos el último capítulo. Nos vamos de vacaciones, estudiáis mucho, hacéis aquellas prácticas que más os interesen, que no tienen demasiado tiempo, las PECs, y volvemos después a tope con las pilas cargadas, vemos los casos clínicos y nos vamos a examen, hacemos la simulación de examen y vamos a los exámenes de esta asignatura que es muy asequible. O sea que la aprobaréis con los ofertas reales y tendréis unas calificaciones altísimas. Ya lo veréis. Venga, gracias. Chao. Aplicando la